En una pequeña ciudad, en lo profundo de las montañas, la vida de una joven llamada Emma estaba a punto de dar un giro siniestro. Emma era una estudiante de primer año de veterinaria, una chica tranquila y reservada que había llevado una vida aparentemente normal hasta ese momento. Pero había un oscuro secreto en su sangre. Desde temprana edad, Emma había tenido claro su posición respecto a la ingesta de carne. Era estrictamente vegetariana, al igual que sus padres. El primer día que entró en la universidad, conoció a una compañera bastante graciosa, con mucho sentido del humor y extrovertida, con lo que se hicieron buenas amigas rápido. La mañana siguiente, como era su primer año de universidad y era costumbre, tenían novatadas y todos fueron obligados a pasar ciertas pruebas, como rociarles sangre de cerdo, meterse en un tanque lleno de excrementos y comer vísceras de conejo crudas. Si se negaban, quedarían repudiados por el resto del año. Bea, la hermana mayor de Emma, obligó a su hermana a meterse aquel trozo sangriento de carne en la boca, ya que no quería ver a su hermana ser una marginada. Pero al cabo de unas horas, notó cómo su cuerpo se enrojecía, se hinchaba. Había sufrido una intoxicación y rápidamente marchó hacia la enfermería del campus. Si te está gustando esta historia, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir esta historia con tus amigos. A partir de ese momento, todo cambió. Emma comenzó a tener un apetito insaciable por carne cruda. Sus sueños y sus pesadillas se intensificaron y pronto su comportamiento se volvió cada vez más errático. Se sentía ansiosa y fuera de lugar. Comenzó a faltar a clases, se volvió más agresiva y se le notaban signos de debilidad y palidez en su piel. Días más tarde habían invitado a Emma a una fiesta que había después de las clases. Ella, emocionada y sin dudarlo, escribió a su compañera de piso, Agla, para que fuera con ella. Esta aceptó, encantada. Se arreglaron y acudieron a la fiesta. Al poco de entrar, Emma empezó a notar cómo sentía la adrenalina corriendo por su cuerpo, como si no pudiera controlar el impulso que le atormentaba de comer carne humana. Ella, desesperada, empezó a beber para poder evadir ese sentimiento que no entendía por qué le estaba pasando. Y unas horas más tarde, volviendo a la habitación junto a Agla, Emma abrió la nevera y sin que su compañera la viera, sacó unas pechugas crudas que tenía en un bol medio descongeladas que le había traído su madre y se las empezó a comer insaciablemente. En ese momento, su hermana entró por la puerta y la vio en medio del festín. Bea le dijo que dejara de hacer el tonto, que su compañera iba a salir ya de la ducha y la iba a ver. Emma levantó la cabeza, los ojos inyectados en sangre y una expresión salvaje en su rostro, pero a la vez desconcertante, mientras se preguntaba si su hermana sabía algo. Ella le preguntó por qué estaba tan tranquila, a pesar de haberla pillado en esas circunstancias, a lo que su hermana le respondió que no era la única que le gustaba la carne de aquella manera. Se hizo el silencio, y mientras las dos se miraban entrecortadas, Agla salió de la ducha y mirándolas fijamente les preguntó qué les pasaba. En ese momento, Agla sintió un escalofrío al sentir las miradas penetrantes de las dos hermanas mirándola de una manera inquietante. Emma miró a su hermana asustada y le dijo que no lo hiciera, pero Bea, bajo los efectos del alcohol de aquella fiesta, no podía contener el apetito y entonces se abalanzó sobre Agla y le mordió un carrillo. Emma intentaba sujetar a su hermana para proteger a su amiga, pero Bea, con un tamaño y una fuerza superior a ella, la empujó y en el forcejeo de intentar devorar a la compañera de su hermana, Agla se golpeó la cabeza y quedó medio inconsciente en el suelo. Emma volvió a separar a su hermana
pero en ese momento, cuando vio la sangre de su amiga derramada en el suelo, su instinto caníbal la hizo probarla tímidamente, y mientras la saboreaba, su cuerpo le pedía más. Ella, asustada, decidió irse de la habitación, sin pensar en que su hermana se había quedado allí. A la mañana siguiente, cuando volvió a su cuarto, Agla tenía la pierna derecha prácticamente en hueso y se hallaba sin vida en el suelo, tal y como la había dejado la noche anterior. Al lado del cuarto de baño, tirada en el suelo, estaba su hermana con la cara ensangrentada, donde sin lugar a dudas había causado su muerte. Emma decidió llamar a sus padres y volver a casa. No podía seguir en aquel lugar. Era demasiado para ella. Después de contarles lo sucedido entre lágrimas, su padre le confesó que era una mutación genética única que le impulsaba hacia el canibalismo cuando probaba la carne. Era herencia de una genética caníbal que se remontaba a generaciones atrás, en la familia de su mujer. La comunidad había mantenido esta maldición en secreto durante siglos, pero el poder de la carne siempre acechaba. Su padre se abrió la camisa y Emma observó perpleja cómo todo su torso estaba lleno de cicatrices de todos estos años desde que empezó a salir con su madre. Ella le preguntó entre sollozos que cuál era la solución a todo esto, a lo que el padre le contestó que no había cura, pero que confiaba en que ella sabría llevarlo mejor. Emma se encontraba en un dilema abrumador. La verdad que su padre le había revelado era aterradora, y la imagen de su padre, lleno de cicatrices, dejó una impresión indeleble en su mente. Se dio cuenta de que no podía seguir llevando esa maldición, ese impulso caníbal a cuestas. Aunque no había una cura definitiva, tenía la esperanza de encontrar una manera de controlar su deseo por la carne humana y llevar una vida normal. Mientras tanto, Bea, su hermana, enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Había matado a Agla y bajo los efectos del alcohol no podía recordar con claridad lo que había sucedido. La policía la detuvo y la acusaron de asesinato. Emma no sabía cómo enfrentar a su hermana, pero también sabía que no podía abandonarla en un momento tan oscuro de su vida. A pesar de su propia lucha con la genética caníbal, Emma estaba decidida a apoyar a Bea y a encontrar la manera de redimir a su familia de la maldición que los perseguía desde hace generaciones. La historia de las dos hermanas, marcada por un oscuro secreto, estaba lejos de llegar a su fin. Hemos llegado al final, amigo. Si te ha gustado la historia, recuerda suscribirte, dejar un like y compartir esta historia para poder seguir creando contenido para ti. Hasta la próxima historia de terror.